¿Ahora se ve? Sí, ahora perfecto. Disculpad, vuelvo a empezar un poquito. Cáncer de próstata, contexto y situación. Tumor más frecuente en varones, segunda causa de muerte por cáncer en el varón, con una incidencia que va a aumentar con la edad. Aproximadamente el 90% se diagnostican en mayores de 65 años, siendo la edad media de diagnóstico los 75. Y lo que es importante es que la mayoría se van a diagnosticar en fase localizada y el 30% de todos estos diagnósticos van a ser los que van a desarrollar la enfermedad avanzada. Como veis en esta gráfica, vamos a ver que el tumor de mama es el tumor más frecuente que hay, y después viene el pulmón, el cáncer de colorectal y es la próstata con un 7,3% el tumor más frecuente, y fijaros que solo es una patología que se diagnostica en varón, pues luego es su alta incidencia, ¿no? Y lo importante que es para nosotros. Aquí vemos la prevalencia total, cuando es el tumor más prevalente. Esto es que ahora. Y vemos como en las tasas por 100.000 habitantes, vemos todos los tumores en la línea de arriba y cómo vuelve a ser el tumor de próstata, el tumor con más incidencia global que tenemos. En cuanto a los tipos de cáncer responsables de la mayor mortalidad, pulmón, colorectal y la próstata en tercer lugar con un 8,6%. Luego vuelvo a recalcar la importancia que tiene el tumor del que tratamos hoy. Esta supervivencia observada en esta gráfica, en esta tabla, vamos a ver cómo, a pesar de que es un tumor que se diagnostica muchísimo, que es enfermedad localizada, vamos a tener una supervivencia neta bastante alta. Por lo cual, es un tumor que si lo llegamos a descubrir pronto, vamos a ser capaces de tener una larga supervivencia. Van a ser el tumor largo superviviente uno de los más destacados, junto con algunos otros como el testículo, que están más o menos a la par. Y aquí quiero recalcar los avances en el cáncer de próstata. Si vemos que ya en los años 70 se sentaron las bases de la hormonoterapia y cómo ha ido aumentando el número de tratamientos hasta hoy en día. Cómo se pusieron en los años 90 la importancia de hacer el test del PSA, como ya a mediados del 90 y el 2000 ya los análogos de la LHRH fueron el gran descubrimiento, y la quimioterapia empezó a tener su efecto. Pero es a partir del 2000, 2005, 2010, cuando el concepto de CPRC metastásico, el concepto de las nuevas terapias androgénicas, terapias como la viraterona, enzalutamida y otras terapias que vienen a ayudar, y como ahora en el 2020 ya vamos a genotipar las próstatas para descubrir si tenemos o no la positividad en el gen BRCA a la hora de poder tratamiento con inhibidores de este gen. Luego vemos que va cambiando drásticamente y cómo nos ha aumentado una supervivencia, casi se ha triplicado la supervivencia en los últimos 15 años. Pues luego ahora tenemos que encontrar esa ventana terapéutica, ver al paciente el primer día y saber qué 5, 6, 7, 8 tratamientos va a poder llevar a lo largo de la trayectoria de la enfermedad para conseguir la mejor supervivencia con la mejor calidad de vida, ¿no? Y esto, aquí podéis ver las guías de la NCCN, por las cuales nos regimos, cómo tenemos un amplio arsenal terapéutico cuando antes no teníamos apenas nada más que los análogos, ¿no? Si fijaros ahora todo lo que tenemos hasta la inmunoterapia que se va a incorporar próximamente, ¿no? Y todo es posible gracias a los comités multidisciplinares, en el cual nos reunimos bastantes especialidades y en el cual decidimos y debemos decidir qué tratamiento y cuál es la opción terapéutica más conveniente en cada caso y sobre todo en cada momento, encontrar las ventanas de oportunidades para todos los pacientes. Entonces, una vez que ya estamos aquí, pues yo con esta mera introducción doy paso a lo que son los protagonistas, que son mis compañeros los urólogos, que son los que realmente diagnostican y llevan al paciente en la mayoría de las ocasiones y necesitan
que lo sepan, ¿no? Que lo sepa la gente, cómo ellos van a diagnosticar, cómo van a seguir y cómo van a llevar a los pacientes a los comités multidisciplinares para poder ofrecerles las distintas opciones terapéuticas. Entonces, ahora, en primer lugar, creo que va a hablar, voy a dejar de compartir para... A ver, ¿vale? Y... Sí, veo. Aquí está. En primer lugar, Santiago Moreno, es urólogo del hospital de Don Benito Villanueva, que nos va a comentar pues cáncer de próstata para quién, cuándo y cómo. Santiago, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a Janssen y a Ipsen, que nos permiten colaborar de una manera particular y aparte de difundir un poquito los conocimientos a atención primaria para que formen parte, digamos, de la piedra angular de lo que viene a ser el tratamiento de una enfermedad tan prevalente, porque a fin de cuentas nosotros, digamos, estamos en un ámbito hospitalario, pero tenemos un pivote central que es donde acuden los pacientes cuando tienen dudas o donde se sienten más cómodos porque tienen más confianza. Y probablemente nos serviría de gran ayuda el hecho de que la atención primaria pues, esté en contacto con nosotros y nosotros con ella, para de este modo pues, transmitir un poco lo que son los conocimientos del mundo de la especializada y recibir lo que nos puede aportar atención primaria. Supongo que se ve bien la presentación, si no me decís lo que sea. En primer lugar, ahora mismo no se está viendo la presentación. ¿No se ve? No. ¿Ahora sí? Sí, ahora bien. Vale, pues maximizo esto. Vale, perfecto. Ahora. Bueno, pues la primera diapositiva lanza un mensaje de optimismo, como comentaba Nacho, que lo conocemos, Ignacio Delgado. Para nosotros, Nacho, pues tenemos cierta confianza. Y bueno, en este primer mensaje me gustaría transmitir el interrogante sobre el cáncer de próstata, si es una enfermedad crónica a día de hoy. Vamos a hacer un recorrido por un poco de historia de la urología y un poco de tratamiento de manera somera, simplemente para dar unas generalidades de manera que se entienda lo que ha sido, digamos, el periplo que hemos tenido por el cáncer de próstata, desde la urología y la oncología. El PSA, digamos que es una molécula que marca la historia del cáncer de próstata de una manera muy clara, ¿vale? Fue descubierto allá por los 70 y se introdujo en la clínica allá por mediados finales de los 80. Es decir, tiene muchas particularidades, se ha intentado desbancar en varias ocasiones por algún marcador mejor, sin embargo, ahí sigue. No se consigue encontrar un marcador que sea mejor. Con sus limitaciones ya lo conocemos y lo usamos y nos sirve de mucho. La era antes del PSA no teníamos la capacidad de hacer un diagnóstico precoz y fácilmente encontrábamos la situación de un paciente metastásico, un paciente que venía por un síndrome constitucional, un dolor refractario a tratamiento, que se solía hacer un tacto rectal, que solía ser patológico y que probablemente estábamos delante de un paciente que no viviría más de un año. Eso ha cambiado radicalmente, como estaba comentando Nacho. Es un paciente que si tenemos un diagnóstico precoz vamos a ser capaces de que viva mucho tiempo y aún así cuando aparece un tumor metastásico en algunas ocasiones conseguimos largas supervivencias también para lo que teníamos costumbre en aquella época. Los problemas derivados del PSA, lejos de haber sido, digamos, una solución única y exclusiva, ha sido también algo problemático. Hemos tenido
una capacidad de diagnóstico demasiado alta. Hemos hecho un sobrediagnóstico y en consecuencia un sobretratamiento. Y eso nos ha pasado durante los años 90, principios de los años 2000. Cuando uno tiene un diagnóstico, hemos tenido que ir variando nuestra escala, digamos, de gravedad del cáncer, la escala tan conocida como Gleason, una escala que a priori era del 1 al 10, posteriormente se fue retirando parte de los diagnósticos, nos quedamos con el 6 como primer diagnóstico y posteriormente hemos reconvertido esa clasificación a otra que veremos someramente en un momento. La incidencia del cáncer de próstata, ya comentaba Nacho, en el 87 aproximadamente, pues superaba, porque era la primera vez que se empezaba a hacer un diagnóstico precoz o rápido, y eso generó un aluvión de casos que probablemente era la bolsa de pacientes que suponían la prevalencia total del cáncer de próstata. Posteriormente, una estabilización y ya sabemos hoy en día que el riesgo de padecer un cáncer de próstata es exponencial con respecto a la edad. La raza negra tiene más frecuencia, la raza asiática tiene menor incidencia y bueno, sabemos unas generalidades bastante acordes con lo de la epidemiología del cáncer de próstata. ¿Cuál fue la utilidad del cáncer de próstata? Nos permitió detectar tumores primarios y sobre todo el seguimiento. Creo que es insuperable la capacidad que tiene el PSA para predecir o para permitirnos hacer un seguimiento de un cáncer con tratamiento correcto. ¿Cuándo podemos curar el cáncer de próstata? Pues el cáncer de próstata podemos curarlo generalmente cuando está localizado. Localmente avanzado, lo dejo en interrogante porque hay algunos que sí podremos rescatarlo y otros que no, que irán progresando. Entonces, la importancia que tiene esto es mucha. Necesitamos diagnosticarlo localmente, cuando están localizados, ¿vale? Y si no, decía Nacho que hasta un 30% desarrollarán enfermedad en otros estadios. Y eso nos hace poner más ahínco con el tema del cáncer de próstata. Sin embargo, por otro lado, tenemos en la balanza el no sobrediagnosticar, porque todo tratamiento quirúrgico, radioterápico o médico en general sobre una enfermedad maligna como el cáncer de próstata tiene efectos secundarios. Entonces, o bien a nivel sexual, a nivel de la continencia, a nivel del estado anímico, a nivel óseo, tiene multitud de efectos secundarios. Los tratamientos curativos los tenemos que sopesar para aquellos pacientes que sepamos o creamos que tenemos una enfermedad clínicamente significativa. Y eso es un parámetro que se incluye de nuevo en el diagnóstico radiológico. Cuando pedimos una prueba radiológica, el radiólogo nos dice probabilidad o no de que sea clínicamente significativa la lesión que él está viendo. Este es el grado de Gleason que se ha cambiado recientemente. Lo que es 1 antes era 6 y lo que es 5 antes era 10. Entonces, según lo que tengamos en la anatomía patológica, seremos capaces de predecir la gravedad de la enfermedad. El 1 probablemente es una enfermedad no significativa que, dependiendo de la edad y otros factores, se puede observar, y cualquier otro, en teoría, va a dar problemas a un corto o medio plazo. Generalmente a medio plazo y generalmente el 5 a corto plazo. Todo tratamiento decía que tiene efectos secundarios, con lo cual hay que tener bien claro cuándo se debería realizar un tratamiento. La prostatectomía radical o la radioterapia son los tratamientos curativos más conocidos. La braquiterapia, los de bajo grado, también puede aportar curación. Y aunque parezca de perogrullo, la curación implica eliminar una enfermedad permanentemente. Entonces, podremos encontrar en aquellos pacientes que en un estadio localizado se operan una incontinencia leve en torno a un 10 a un 20% y grave en menos del 4%. ¿Es verdad que posteriormente se pueden aplicar tratamientos quirúrgicos de nuevo? Sí, pero nunca vuelve a ser lo mismo. Aquel paciente que tiene una incontinencia puede tener problemas de ánimo habitualmente y puede tener otra serie de problemas con respecto, digamos, a la piel y a todo este tipo de problemas que traen los absorbentes y el uso de ellos. Y la potencia sexual, generalmente tras una radical, prostatectomía radical, hay datos que hablan que al mes
entre el mes y los 3 meses, el 100% de los varones sometidos a una prostatectomía radical tienen disfunción eréctil. Posteriormente se recuperará en diversos grados y valores según el paciente, el estado previo y todo lo demás. Entonces, lo que tenemos que huir es del diagnóstico precoz de enfermedades no clínicamente significativas para que cuando nosotros aportemos un tratamiento, los efectos secundarios estén justificados con la posibilidad de curar al paciente que tiene una enfermedad que le va a dar problemas serios en poco tiempo. Lo mismo decimos de la radioterapia. La radioterapia produce disfunción eréctil en un 50%, prostitis con diarrea o sangre, tenesmo rectal, disuria, tenemos urinaria, fístulas perianales, que suelen ser complejísimas, son muy pocas las casos, pero son complejísimas cuando aparecen, incontinencia fecal y urinaria, estenosis de uretra. Quiere decirse que ningún tratamiento está exento de problemas. Además, hablaremos posteriormente de eso al final de la charla. Y en ese caso, hoy en día intentamos tener clarísimo que dar un tratamiento tiene que ser aquel paciente que tenga o vaya a tener problemas relativamente serios y en poco tiempo. En el término medio está la virtud, decía Aristóteles, y es que el sobrediagnóstico y el sobretratamiento nos tenía en un extremo y ahora queremos ir al otro, ¿vale? Para ello estamos incorporando mucha tecnología a nivel radiológico para la realización de biopsia, para la realización de seguimientos, y es que el cáncer de próstata hasta hace no mucho pasaba por ser el único que tenga yo conocimiento de los cánceres que se biopsiaba en base a una analítica y nada de imagen. Quiere decirse, una analítica PSA4 nos da aproximadamente un 30% de probabilidad de que haya un tumor, es decir, tenemos un 70% de que no lo haya. Sin embargo, hasta no hace mucho se hacía biopsia directamente. Y ahora, con la resonancia multiparamétrica, somos capaces de ver lesiones que puedan prever una situación clínicamente significativa. Y en eso nos copiamos un poquito de la mama, que también hablaba Nacho, cáncer muy frecuente, y no solo eso, sino que aparece en mujeres jóvenes. Esto es un cáncer muy frecuente, pero aparece en hombres mayores. No es que sea menos o infravalorar, pero de cara a la sociedad tiene mucho más impacto una mujer joven que un hombre mayor. Entonces, copiamos, digamos, el PRAS de prostate y ellos lo hacen de BRAS, de breast. Entonces, hemos ido, digamos, cogiendo algunos términos que nos han sido muy útiles adquiridos del cáncer de mama. Y eso está estandarizando, pues, que cuando hacemos una biopsia tengamos una probabilidad mucho más alta de acertar con una lesión maligna claramente y, en consecuencia, ofrecer un tratamiento que nos permita una curación. Al tiempo, con esto también han aparecido protocolos de observación o vigilancia activa, es decir, aquellos pacientes que tienen un tumor no demasiado grave o que creemos que no va a dar problemas en 5 o 10 años, ¿por qué someterlo a un tratamiento que le va a generar un efecto secundario en el momento que se produzca ese tratamiento, cuando a lo mejor los problemas se derivan en 5 o 10 años? Podemos hacer una observación durante esos 5 o 10 años y en caso de que progrese la enfermedad, proceder a un tratamiento. La historia natural del cáncer de próstata, nosotros intentamos pararla aquí, pero ya decía Nacho que hasta un 30% progresa. Tenemos una línea temporal desde la terapia local hasta el exitus y en medio hay una montaña rusa de periodos. En este tiempo el PSA sube, nosotros aplicamos un tratamiento local, puede bajar, lo normal es que baje a 0, si se cura no hay problema, el PSA siempre quedará en 0, pero si se hace una subida de PSA, posteriormente tenemos otra línea de tratamiento. De aquí en adelante, este tumor ya no se cura. Se duerme, se para, pero no se cura. Entonces, ahí es donde entra en juego lo que comentaba Nacho de las siguientes líneas de tratamiento. La relación de la testosterona, también lo comentaba Nacho hace un momento, supuso un premio Nobel. La relación de la testosterona con el cáncer de próstata. Un trabajo de los años 40 tuvo su fruto en un premio Nobel en el año 66 y posteriormente en el 77 se inició la síntesis de los
LH-RH. Y aquí tuvo su boom el tratamiento de bloqueo hormonal, la castración química, hablando, digamos, de una manera un poco más clara. La historia natural, cuando se utiliza los análogos de la LH-RH o los antiandrógenos, cuando el PSA después de un tratamiento curativo sube, o cuando encontramos un paciente que probablemente tenga una enfermedad en un estado avanzado. Normalmente asintomático, por lo tanto el PSA nos ha ayudado mucho, porque cuando tiene un PSA mayor de 10 o aparecen lesiones sospechosas, pues sabemos claramente que estamos ante una enfermedad avanzada. Y decía Nacho lo de la quimioterapia tuvo su tiempo porque en este periodo, del 2004 al 2010, fue el único tratamiento en cáncer avanzado que demostró supervivencia global. Mejor que si no se aplicaba el tratamiento. Aunque tenía efectos secundarios, es un tratamiento que mejora la vida y en ese sentido se ha aplicado mucho. Posteriormente salieron otro tipo de tratamientos. Bueno, la primera que salió fue la mitoxantrona, pero el más importante fue el Docetaxel, que es el que más se ha usado, un ciclo de 3 semanas, y mejora la supervivencia. Con lo cual, ha sido el tratamiento estándar para el cáncer avanzado durante mucho tiempo. Y si nos fijamos en esta diapositiva, hemos estado bastante tiempo sin ningún otro medicamento. Y sin embargo, del 2010 al 2021, aparece una nueva era. En el 2010 aproximadamente, creo que en España se comercializó un poquito más tarde, aparece la nueva era. Una era de medicamentos que, basado en el principio básico de que del premio Nobel de la depleción de la testosterona mejora la supervivencia del cáncer de próstata, se descubrió que inhibiendo la síntesis de testosterona en el primer paso, éramos capaces de mantener con vida a pacientes que tenían enfermedad metastásica. Y eso se probó en pacientes post-quimioterapia, porque teníamos un fármaco que era el gold estándar. Es decir, no se puede asumir un tratamiento sin saber si va a ser bueno o malo, teniendo otro que ya aumenta la supervivencia. Con lo cual, estos fármacos se pusieron a la cola por detrás de Docetaxel y poco a poco fueron demostrando que eran capaces de mejorar la supervivencia y con un cierto perfil de efectos secundarios menor que lo que tenía la quimioterapia. Entonces se fueron avanzando las líneas y estos son dos de los medicamentos que se avanzaron hacia adelante de la línea de la quimioterapia. Y posteriormente, recientemente, han vuelto a salir otros dos medicamentos que permiten, de nuevo, una línea más, es decir, alargar un poquito más la línea entre el tratamiento del cáncer resistente a la castración y la quimioterapia. Como conclusiones, me gustaría decir que en la urología, durante las primeras épocas del PSA, tuvimos un sobrediagnóstico importante. Bien, es verdad que no éramos conscientes de esa situación. Como consecuencia de ese sobrediagnóstico, se ha realizado un sobretratamiento, multitud de efectos secundarios, y hoy en día estamos muy concienciados con evitar el sobrediagnóstico, es decir, evitar el diagnóstico de la enfermedad no significativa. Además, hay que estar muy concienciado con el tratamiento curativo del estadio localizado, o bien con cirugía, o bien con radioterapia o braquiterapia. Hay mucha investigación con terapia focal, pero aún no tenemos datos a largo plazo, con lo cual se está utilizando en tumores de bajo grado, bajo riesgo. Posteriormente pasaríamos a la enfermedad no curativa, tratamiento con hormonas, que tenemos multitud de ellas, y hay que elegir, digamos, en función de la situación, el estado, comorbilidades, etc. Y luego dejaríamos en último momento la quimioterapia, salvo aquellos pacientes que pudieran tener una muy alta carga tumoral o que tuvieran un perfil determinado que en ocasiones se adelanta la quimioterapia porque se prevé que puede dar mejor resultado. Con lo cual, tenemos que realizar una correcta estadificación para un correcto tratamiento y alargar la supervivencia y sobre todo la calidad de vida, que también mejoran los fármacos nuevos.
Y con eso termino mi presentación y nada, me gustaría dar las gracias de nuevo a todos los participantes y por darnos esta oportunidad de hablar con vosotros. Muchas gracias, Santiago. Has clavado el tiempo. ¡Qué barbaridad! Pues Eres no, un reloj suizo. Son las 6:05. ¿Y hay alguna pregunta? Pero si quieres, cuando terminemos haremos un debate y ya te la preguntaré tanto de la gente que está conectada como algunas cosas que yo he sacado en claro y que quería preguntarte. Vale. Ahora le voy a dar paso a la doctora Irache Baigar, que nos va a contar el manejo del tratamiento en el cáncer de próstata. Si estás por ahí. Hola. Buenas. Tienes que dejar de compartir tú, Santiago, creo. ¿Ahora he dejado o no? Mm, Pausar. a ver. Ahora sí. Bueno, ahora sí, perdona. Voy a ver. Es que no se me pone ahora la mía. A ver, arriba a la derecha, lo de compartir los dados. Sí, sí le he dado ahí, pero no sé por qué ahora un momento. No se me pone... No sé si antes iba. Sí está aquí, de hecho, la sesión, pero... A mí me sale abajo la flecha, compartir pantalla. Sí, pero es que no se me pone la mía ahora. Ya está, ya está. Ahí está. Ya. Bueno, nada, pues sí, simplemente, al igual que Santi, agradecer a Janssen y a Ibsen y que esto es una charlita que, hombre, para primaria la verdad que a ver si podemos entre todos aclararnos y ayudaros un poco y aquí al final salir un poco de las dudas que os puedan surgir. Entonces, bueno, a mí me ha tocado la parte de síntomas seguros, manejo de los efectos adversos en el tratamiento del cáncer de próstata. Entonces, en principio, la anatomía de la próstata, pues bueno, hay que tener en cuenta que la próstata es un órgano... Perdona, Irache. Dime. ¿A vosotros se os ve la presentación? A mí sí. Yo no la veo. Yo no sé. No, Yo es no que la se ha veo. quedado Yo, como pillado. como en el stand-by ahí. Sí. Pone que ha empezado a iniciar la pantalla, pero no se ve. No, no la vemos. Pues chico, La solución que se me ocurre es poner yo la presentación y darte para que puedas ¿ahora ir tampoco? viendo, pero... A ver. Vuelve a hacerlo. Ahora se ¿Y te ahora ve. salgo yo? Sí. Ahí no se ve. Pone que ha empezado, pero ahora tendrás que abrir la presentación, supongo yo. O darle a la presentación. O... Si está compartiendo pantalla y la abro. Es que pone, Irache ha empezado a compartir pantalla. Pero no sale la presentación. Pues mira que aquí me pone uso compartido. ¿Nada? No. No. Qué misterio. A ver. ¿Y no se ve? No. Está compartiendo pantalla, es lo que me pone aquí. Eso sí pone, pero no se ve la presentación. ¿Y ahora tampoco? No. Pues yo la veo, yo no sé pausar pantalla o dejar de compartir pantalla. Pues darle a dejar y vuelve a intentarlo, a ver si se entra. Oh, ya lo he hecho 3 veces. A ver. Compartir pantalla. Si es que esto no tiene más misterio. ¿Nada? No, ¿Sales tú? debe ser un problema de la conexión. ¿Puedo intentar yo compartir la presentación?
Vale, vale. que la tengo en PowerPoint. No, en PDF. Un segundo. Tampoco ahora, ¿no? No. No. Pues mira que antes nos ha funcionado y no he hecho nada diferente. Ahí tampoco. Ahora. Bueno, esto lo que pasa es que es en PDF, pero bueno. Vale, ahora puedes controlar el PDF. Bueno, pues así lo tendré que pasar. Uy, uy. Bueno, en principio la anatomía hay que tener en cuenta para ver toda la sintomatología. Yo ahora no sé qué me ha pasado, pero yo no veo nada. Nosotros tampoco. Dale arriba, ahí. Ahí, bueno, para conocer un poco la sintomatología que pueden producir los tratamientos del cáncer de próstata, hay que tener en cuenta la anatomía de la próstata. Entonces, hay que saber que es un órgano que está justo por debajo de la vejiga, que en su interior va o contiene la uretra prostática, y bueno, los conductos deferentes para que evacúan el semen de las vesículas seminales, y por detrás está el recto. Entonces, bueno, una vez que hay, y a los lados de la próstata, justo por los laditos, no sé si se ve la flecha, pero por este ladito y por este otro, van los haces de la erección, los nervios de la erección. Y aquí abajo, justo está, ¿se ve la flecha? No. Bueno, pues debajo donde termina la próstata está justo el esfínter urinario, el que nosotros contraemos, el externo. Entonces hay que tener en cuenta todo eso para comprender un poco la sintomatología de los efectos secundarios de los tratamientos. Joder, esto no pasa. Entonces, como tenemos diferentes estadios del cáncer de próstata, como ha dicho antes el doctor Moreno, pues hay diferentes tratamientos y por lo tanto diferentes efectos secundarios. Está la vigilancia activa, la observación, la cirugía, radioterapia, braquiterapia y terapia focal, que cirugía, radioterapia, braquiterapia y terapia focal intentan o tienen una actitud curativa. La vigilancia activa y observación, pues en principio es algo más pausado que no es curación en sí. Y la hormonoterapia y quimioterapia, que bueno, eso ya se da en un estadio avanzado de la enfermedad. Entonces, tampoco van a tener la funcionalidad de curar el cáncer, de erradicarlo. En cuanto a la vigilancia activa, consiste en ir observando al paciente según cumple unos parámetros para, como estos tratamientos del cáncer de próstata tienen mucha morbimortalidad, o más que nada morbilidad, pues para evitar estos efectos secundarios en los pacientes que cumplen determinadas características, pues simplemente se hace una observación con el PSA, con un tacto rectal, unas biopsias regladas y una resonancia. Entonces, a vosotros, cuando os llega un paciente con una vigilancia activa, pues es cierto que como es que estamos demorando el tratamiento del paciente para que viva unos años sin un tratamiento sobre el cáncer de próstata que conlleve a unos efectos secundarios, pues el paciente tiene un poco más de ansiedad a la progresión, pero tampoco es una cosa que luego afecte a la calidad de vida. Entonces, pues que a lo mejor el paciente os puede consultar por eso, pero poco más. Aparte que como a estos pacientes les seguimos bastante, pues bueno, en la consulta también nos dicen, y hay algunos pacientes que por esa ansiedad, pues al final se salen de la vigilancia activa y se tratan. Luego está lo que es la observación, que esto se hace en pacientes ya añosos, como el cáncer en determinadas edades ya muy avanzada, pues hasta que, depende de cómo debute, pero hasta que evoluciona metastásico, pues tarda un tiempo, pues en algunos pacientes ya bastante añosos les damos la opción de no tratarse. Hay mucho paciente polimedicado y dicen, pues mire, yo no me quiero tratar. Entonces, bueno, respecto a esto no hay mucha evidencia al respecto de si el paciente tiene más o menos ansiedad, que es lo único que le puede generar, pero en principio los estudios que hay tampoco disminuyen la calidad de vida, entonces tampoco a vosotros en vuestro día a día os va a generar mucha dificultad en la consulta. Lo único es saber que hay estas dos opciones por si veis un paciente que no se está tratando de un cáncer de próstata, pues que puede estar en una de estas dos opciones.
En cuanto a la prostatectomía radical, que ya es un tratamiento curativo, como he comentado antes, por los lados de la próstata pasan los nervios de la erección, entonces la erección se suele ver afectada bastante. Y también otro riesgo que corre el paciente, que no es tanto, es más el temor, pero luego nosotros en el día a día no lo vemos, es la incontinencia de orina. Es cierto que al principio, cuando el paciente se opera o se irradia, que es lo que más vais a ver vosotros en el día a día aquí, es cierto que el paciente tiene mucha sintomatología. Con la radioterapia, luego lo veremos, pero con la cirugía al principio se les escapa. Y hay que explicarles que es normal, que tienen que hacer unos ejercicios de Kegel, que nosotros se lo decimos en la consulta, luego ya que lo hagan o no es otra cosa, pero en principio es algo normal y tarda en recuperarse unos 6 meses y a lo mejor a veces 1 año. De hecho, nosotros, para indicar en un paciente que tiene una incontinencia de orina después de la cirugía o un tratamiento, bien con una malla o con un esfínter, hay que evaluar la pérdida de orina al año de la cirugía. Entonces, bueno, esto es algo que el paciente sí que le causa mucha ansiedad, pero hay que tranquilizarle y decirle que es normal, que haga los ejercicios, etc. En principio, ¿qué complicaciones se pueden ver de la prostatectomía radical? Pues es una hematuria, una infección de orina. Es cierto que el paciente está con sonda después de la cirugía 21 días, entonces mismamente de retirarse la sonda, de la propia cirugía en sí que produce sangre en la orina. Entonces hay que discernir y tenéis que tener bien en cuenta que no todas las hematurias van a ser una infección de orina, porque hay muchos pacientes que dicen, me pusieron antibiótico porque daba positivo en la orina, en la tira. Pues bueno, a lo mejor si el paciente se ha quitado la sonda hace 3 días, va a dar positivo en la tira sí o sí. Entonces hay que ver un poco si es solo hematuria, si es hematuria con fiebre, si es hematuria con alguna sintomatología irritativa, pues ahí a lo mejor un cultivo antes de un antibiótico, pero eso hay que tenerlo bien en cuenta, que es normal en el posoperatorio de una radical de próstata. El cansancio que pueden tener pues, por una anemia ferropénica por la cirugía, que también os lo pueden referir, la disfunción eréctil, que aunque esto lo tratamos nosotros luego en la consulta, pero la disfunción eréctil está ahí y se puede tratar con inhibidores de la 5-alfa-fosfodiesterasa y el alprostadil gel, pero la verdad que en algunos sí que notan mejoría. Entonces, bueno, si el paciente es bien ansioso hasta la revisión nuestra en consulta, eso lo podéis manejar como una disfunción eréctil en el día a día. Los escapes de orina, ya os he comentado, los ejercicios de suelo pélvico, y si hacemos linfadenectomía, cuando la hacemos pocas veces, pero a veces se ve el linfedema. Si el paciente viene con un miembro inferior edematizado o hinchado después de la cirugía, pues puede ser un linfedema. Ahí vosotros en principio, si lo sospecháis o si veis, si leéis la historia y veis que se ha hecho linfadenectomía, pues tened en cuenta que se puede usar una venda compresiva. Y hay que ver si tiene signos de celulitis. Si tiene signos de celulitis, pues un antibiótico. Y si no, pues nada, y decirle al paciente que es normal y que no se alarme y luego en la consulta nosotros lo veremos. Pero es algo normal, no deseable, pero normal. Y en un futuro, estos son síntomas que puede dar al inicio. En un futuro, efectos secundarios al inicio de la cirugía. Y a posteriori, como nosotros anastomosamos, a ver si se ve aquí. Como nosotros quitamos la próstata y anastomosamos lo que es el cuello de la vejiga a la uretra, pues hay muchos pacientes o algunos que hacen una esclerosis de celda, que eso se cierra y es una estenosis de la anastomosis que hemos hecho. Entonces, a un futuro da sintomatología sobre todo de vaciado e infecciones de orina de repetición. Entonces, en un paciente operado de radical de próstata que al tiempo os consulta por esto, pues se os tendría que encender ahí una alarmita y tenerlo en cuenta. En la radioterapia los síntomas, los efectos secundarios son un poco más o menos similares a la cirugía, pero es cierto que los pacientes al inicio tienen mucha sintomatología irritativa, mucha, que se trata igual que si fueran unos síntomas de llenado de un HBP normal, con alfa-bloqueantes y anticolinérgicos. Tienen mucha hematuria y también hay que tener en cuenta que no sea una infección de orina. Luego es cierto que da rectorragia y proctitis, que a veces nos ha ingresado alguno con una rectorragia y hemos tenido que poner una sonda una sonda para evitar la rectorragia, pero bueno, estas son las menos, pero con algún supositorio también se pasa. En principio es algo molesto, pero que lo tenéis que saber. Incluso a veces un poco de diarrea, pues eso, vamos, de ahí la proctitis, eso hay que conocerlo.
Los escapes de orina, pues igual hay que mandar ejercicios de suelo pélvico, la disfunción eréctil, lo mismo que con la radical de próstata. Y esto pues también suelen hacer, menos frecuente, pero suelen hacer alguna esclerosis de celda. Entonces, como eso se ha radiado y luego se queda un tejido radiado poco distendible, pues eso al final hay pacientes que tienen esto. Entonces, si a un futuro aparecen infecciones de orina o algo, o incontinencia de orina de esfuerzo, que es porque el esfínter se ha atrofiado y no funciona bien, pues hay que sospecharlo. Aunque nosotros les vemos en el seguimiento, pero hay pacientes a estos que si va todo bien les vemos de año en año. Entonces, bueno, pues que lo tengáis en cuenta. En cuanto a la braquiterapia o la terapia focal, la braquiterapia consiste en la introducción de unas semillas con yodo radiactivo en la próstata. Entonces produce bastante retención aguda de orina y sintomatología de llenado, sobre todo al inicio de la braquiterapia. Aquí no se hace, se hace en otros centros, o sea, en esta comunidad no se hace, entonces, bueno, pocos pacientes os van a llegar, pero hay algunos de nuestros pacientes que te dicen, pues yo he leído la braqui, y le mandas a braquiterapia y luego vienen con estas molestias. Luego ya está el tratamiento que no es curativo, sino el que se pone pues, para ir manejando el paciente en caso de una recidiva bioquímica o bueno, incluso en la radioterapia hay pacientes que hay que poner, en función del riesgo del paciente, hay que poner una terapia de deprivación androgénica los 3 primeros años. Entonces, para todos estos síntomas, como estos síntomas inhiben la testosterona, pues la prevención es perder peso, aumentar el ejercicio, disminuir la ingesta de alcohol y el cese del tabaco. Que bueno, esto es como en todos lados, que ya que lo hagan o no, pero esa es la prevención. Entonces, la terapia de deprivación androgénica, que es lo que vosotros el nombre comercial que más ponemos nosotros es el Eligario dicapeptil, es semestral. Entonces, al principio produce un fenómeno como inhibe el LH, es un análogo del LHRH, al principio produce un aumento exagerado de testosterona. Entonces, nosotros ponemos un antiandrógeno. Perdón. Nosotros ponemos un antiandrógeno para evitar esta subida de testosterona, porque si no produce un fenómeno flare-up, que esos yo creo que pocos se ven, pero es un aumento transitorio de la testosterona, entonces hace como un estado de hipercoagulabilidad, un dolor óseo, una compresión medular, una neuropatía obstructiva, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero yo con eso, poniendo la terapia el antiandrógeno, eso no se ve. Pues la terapia de deprivación androgénica, como ha comentado antes el doctor Moreno, pues tiene efectos secundarios, disfunción eréctil, disminución del libido, sofocos. Hay muchos pacientes que refieren sofocos, pero para esto poco más o menos. Se ha probado el dietilfelstrol o se está probando los inhibidores de la recaptación de la serotonina, pero bueno, no hay nada así en claro que haga un tratamiento. También aparecen fracturas óseas, que de hecho los pacientes, bueno, pues tienen que tener una densitometría ósea realizada. Yo no he visto muchas, de hecho nosotros cuando lo comentamos muchas veces no vemos muchas, pero está descrito y como son pacientes muy ancianos, pues bueno, esto es un efecto secundario dentro del tratamiento. La sarcopenia, la obesidad, los efectos metabólicos, pues bueno, al final esto como actúa a nivel hormonal, pues induce al hipogonadismo, tiene un aumento de resistencia a la insulina, de hecho hay un riesgo de diabetes a los 6 meses de tratamiento, y a nivel cardiovascular, por alteraciones en el metabolismo de los lípidos, se ha visto que hay un riesgo relativo de infarto y de ACV. Entonces, bueno, esto está descrito y sí que se producen y hay que saberlo, por si acaso el paciente, pues para tenerlo en cuenta. Fatiga, anemia, bueno, ya la anemia también puede ser no solo por la terapia, sino por el propio tumor. Y a nivel de efectos neurológicos sí que producen algo de depresión, el ACV por el riesgo de trombosis y la depresión y defectos no cognitivos. Sí que vienen bastantes o algunos, sobre todo los señores mayores, que te dicen que están un poco desanimados. Y esto es por efecto del tratamiento. Pero para esto poco hay. Se puede poner algún tratamiento para la depresión, pero bueno, mejoran, pero que no es algo que al paciente le cause en su día a día. Tú le dices que esto es por efecto del tratamiento y la verdad que se quedan conformes, que no buscan otra cosa.
La terapia de privación androgénica, que son los antiandrógenos que se ponen al inicio para evitar un fenómeno de estosfera, pero luego la verdad que no se ponen. Está descrita la toxicidad cardíaca y hepática y aunque es hay hasta un 40% de los casos, la verdad que se ve poco. Ginecomastia sí que producen, dolor en el pecho también, que el paciente nos lo puede referir, a nosotros nos lo refieren de hecho. Y luego ya entramos en lo que son los tratamientos hormonales que ha comentado el doctor Moreno, que hay a nivel actual para los pacientes bueno, que tienen metástasis o que tienen un cáncer ya un poco avanzado, como son la biaterona, que inhibe bueno, me quedaba en blanco, inhibe al final en la... Es que tengo a los niños aquí dando un poco la lata y me queda en blanco. Inhibe el citocromo P17, la enzima, la 17-alfa hidroxilasa, perdón. Entonces, lo que hace esta enzima, este tratamiento, es que al final el eje suprarrenal lo anula. Entonces, al paciente hay que darle corticoides supletorios y los toma para que no tenga, porque como anula este eje, pues para que no tenga un déficit en la síntesis de los mismos. Y es cierto que a nivel general, pues bueno, si uno se lee los efectos secundarios, pues son muchos de todos estos fármacos que vienen ahora, pero así en principio, pues produce alteraciones de las enzimas hepáticas, que de hecho hay veces que hay que suspender el tratamiento o disminuir la dosis, que eso nosotros lo manejamos en la consulta, porque estos pacientes que reciben estos tratamientos tienen visitas con cierta frecuencia. Es cierto que producen hipertensión o una descompensación de hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Entonces, si veis a algún paciente que se le ha puesto un tratamiento nuevo de estos que estamos hablando ahora y tiene una hipertensión o una complicación nueva, pues podéis mirar, como tiene muchos efectos secundarios, deberíais mirar la ficha técnica, si no, y valorar y a lo mejor esto nos llamáis a nosotros o se remite el paciente a urgencias y se valora la posibilidad de suspender o retirar el tratamiento o bajar la dosis y luego volverla a reintroducir. Luego, los antiandrógenos de nueva generación que bloquean el receptor androgénico son la palutamida, la enzalutamida y la dolalutamida. Todos tienen una función similar y los efectos secundarios son poco más o menos similares. En cuanto a la palutamida, bueno, pues produce fatiga, hipertensión y luego es curioso que produce un rash a la hora de cuando el paciente toma el tratamiento, entonces está descrito y lo hay, entonces bueno, si el paciente llega a la consulta, que suelen acudir a urgencias por eso, pues el paciente llega a la consulta y os dice, pues he empezado este tratamiento o es que me ha salido esto, pues si tiene un cáncer de próstata y está con este tratamiento, pues hay que valorarlo que es por ahí, por eso, y también producen hipotiroidismo. No se sabe muy bien por qué producen estos dos mecanismos, pero este tratamiento lo produce. En cuanto a la enzalutamida, hay que tener en cuenta, bueno, pues como todos, fatiga, hipertensión, cansancio, etcétera, pero este tratamiento pues sí que hay que enfocarse un poco o hay que tener en cuenta las alteraciones neurológicas que las produce. Están descritas las convulsiones, también están descritas las alucinaciones. De hecho, nosotros le quitamos el tratamiento a un paciente que veía hormigas, decía él, produce cefalea. Entonces, bueno, no es para retirar, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo, si un paciente os llega a la consulta con algún efecto secundario nuevo en su día a día que os chirría un poco, pues hay que tener en cuenta si le hemos administrado algo de esto, porque efectos secundarios tienen. Son manejables, pero los tienen. Y la dolalutamida de estos 3 antiandrógenos nuevos es la que menos efectos secundarios tiene, pero igual que los otros los tiene. Tanto la de fatiga como la hipertensión, diarrea, bueno, artralgia. Entonces, en principio, así, esto es un poco lo que tenéis que tener en cuenta, que los efectos secundarios son fáciles de manejar. Lo que más vais a ver vosotros, sobre todo, son los efectos secundarios después de la cirugía y después de la radioterapia. Entonces, sí que hay que manejar eso con un poco de soltura, que no toda la hematuria o la disuria y todo eso es infección de orina, porque vienen muchos tratados con infección de orina y no todo es infección de orina. Hay que tener en cuenta ahí un poco los tratamientos recibidos, hacer aparte de la tira un cultivo, porque bueno, luego al final vienen todos con mucho antibiótico y cuando necesitamos poner, pues nos cuesta un poco ubicar los tratamientos.
Y nada más, muchas gracias. Siento ahí, es que estoy con los niños en casa y está la vecina y bueno, lo siento un poco. Venga, un saludo. Muchas gracias, Irache. Lo ha quedado muy claro. Luego te haré alguna preguntilla que han dicho por aquí por el chat o algunas cosas para aclarar, por si hay algunas dudas. Y como ya para la última sesión, doctor Juan José Camacho, que nos va a contar, urólogo también del Hospital Don Benito, que nos va a contar las complicaciones urológicas en el cáncer de próstata. Juanjo, cuando tú quieras. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Lo que no me permite es iniciar la pantalla. A ver. Bueno, si no, voy a intentar compartir la diapositiva. Han empezado por gracias. Sí, al final del todo. Venga, pues ya está. Venga, muy bien, muy bien has hecho. Entonces, como ya hemos acabado... Ok. Venga. Se ve bien la presentación y me Sí, escucháis bien, perfecta, ¿verdad? perfecta. Vale, Perfecto. estupendo. Pues nada, a ver, yo voy a hablar un poquito de un tema que es algo engorroso, es muy extenso, he intentado resumirlo de la manera más cortita posible y la forma en la que quiero explicarlo es, en función de la evolución que tiene la enfermedad, el cáncer de próstata, saber distinguir cuáles pueden ser los síntomas con los que nos tendremos que enfrentar, no solamente nosotros en una consulta ya de especialidad, sino cuando el paciente tiene su primer contacto con un médico, que es en atención primaria. Simplemente a manera de introducción, saber que casi 9 de cada 10 casos se diagnostican en los estadios localizados de la enfermedad, siendo de estos un 42% de bajo riesgo y un 26% de riesgo intermedio. Toda esta información es útil para luego saber cuáles van a ser esos pacientes que presentarán posiblemente alguna complicación. En España, una incidencia estimada en la población de 82 por cada 100.000 varones. Ya lo comentó Santiago hace un momento, ha habido un progresivo aumento de la incidencia en estos 25 años por el empleo rutinario del PSA, ¿vale? Y en la comunidad, en la Unión Europea se diagnostican anualmente un 85.000 nuevos casos, lo cual puede llegar a representar hasta el 13% de todos los tumores malignos, porcentaje similar, por ejemplo, al del cáncer de mama. Y tener en cuenta que el 71% de las muertes que se dan por cáncer de próstata suele darse en varones mayores de 75 años en situaciones en las cuales la enfermedad ya pudo haber estado un poquillo pasada. Importante para el diagnóstico siempre una historia clínica completa, los antecedentes personales y familiares, la sintomatología misional, la exploración física, las pruebas complementarias diagnósticas, ¿no? Ecografía, TAG, etcétera, la biopsia de próstata, que será la que nos dará el diagnóstico definitivo de la enfermedad, y los estudios de extensión una vez que tenemos una enfermedad ya diagnosticada con anatomía patológica para saber en qué momento de la enfermedad nos hemos encontrado el problema. La clasificación al final siempre va a ser la misma, internacional, el TNM. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues saber que van a ser en los estadios localmente avanzados y extendidos en los cuales encontraremos la mayor cantidad de sintomatología. ¿Por qué hablo de sintomatología? Porque la sintomatología va de la mano con las complicaciones que van surgiendo conforme al estadio de la enfermedad. Normalmente el cáncer de próstata es un tumor de crecimiento lento durante muchos años. Inicia evidentemente como un tumor localizado, localmente avanzado y metastásico. Habitualmente el tumor localizado y el localmente avanzado pueden pasar desapercibidos, pueden ser totalmente asintomáticos y la forma de diagnosticarlos será con la rutina de solicitar el PSA. No así aquellos pacientes localmente avanzados o metastásicos que pueden tener sintomatología variada en función del grado de la enfermedad. ¿Cuáles suelen ser los escenarios tras la derivación desde atención primaria? Por lo primero, el paciente asintomático, que es derivado por la elevación del PSA. También puede ser un paciente sintomático asociado a la elevación del PSA o un paciente con o sin sintomatología, con un PSA muy elevado y una clínica de posibles complicaciones que ya nos pueda estar sugiriendo la posibilidad de una afectación metastásica que pueda repercutir en cierta gravedad. ¿Cuál es la evolución natural de la enfermedad? En los tumores localizados es que sea asintomático.
en aquellos tumores que empiezan a ir creciendo poco a poco, sintomatología urinaria leve. Normal en nuestra consulta, normalmente las primeras valoraciones, luego de que son derivados desde atención primaria, suelen ser pues, los síntomas de tracto urinario, pequeñas elevaciones en el PSA, la importancia de que nosotros podamos seguir y vigilar a estos pacientes de cerca. No así en pacientes que puedan tener ya la enfermedad localmente avanzada. Aquí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Normalmente síntomas de tracto urinario inferior, síntomas obstructivos como disminución del calibre, fuerza y proyección del chorro miccional, sensación de vaciado incompleto, retenciones agudas de orina, ¿vale? Síntomas irritativos como urgencia, disuria y nicturia, disfunción eréctil y hematuria. Como ustedes pueden ver en la imagen, todo esto se explica por la afectación que tiene el tumor y su inmediata relación con la uretra y la vía urinaria de salida. En los tumores que tienen ya una enfermedad mucho más avanzada, una enfermedad extendida, las complicaciones irán sobre todo derivadas de qué es lo que se esté afectando por el cáncer de próstata. Por ejemplo, afectaciones de la uretra, uretrorragia, síntomas de tracto urinario muy importantes, priapismo, cuando puede haber alguna afectación de cuerpos cavernosos, en la vejiga hematuria, uropatía obstructiva a nivel de los meatos ureterales que condicione insuficiencia renal, que puede ser una de las causas por las cuales el paciente consulta por primera vez, síntomas de tracto urinario, ¿vale? La afectación del recto en la que podría haber rectorragia, estreñimiento, obstrucciones, fístulas, y de las estructuras pélvicas, ¿no? Porque al final en la próstata, en la pelvis del varón, la próstata es lo que genera el sostén de toda la musculatura, que pueda generar incontinencia urinaria, fecal, una pelvis congelada que no pueda ser operada, ¿no? Etcétera. Ahora, cuando tenemos una enfermedad mucho más avanzada, ya tenemos que pensar en las complicaciones que pueden surgir derivadas de la afectación que está produciendo esas posibles metástasis de la enfermedad. Por ejemplo, afectaciones ganglionares, linfedema, compresiones vasculares, dolores de miembros inferiores, trombosis, uropatía obstructiva alta. Muchas veces tenemos conglomerados adenopáticos retroperitoneales que condicionan una obstrucción ureteral uni o bilateral y que tiene que ser tratada para poder solucionar el tema, sobre todo de lo principal que nos damos cuenta es por un deterioro de función renal, con una insuficiencia renal. Afectación ósea, con dolor, inmovilidad, fracturas patológicas, compresión medular, que puede ser una de las urgencias, tanto para una posibilidad de radioterapia, de cirugía, ¿vale? Y las viscerales, en función del órgano que esté afectado, pulmonares, hepáticas, cerebrales, etc. El síndrome constitucional, que es algo habitual ahora en las consultas de urgencia, ¿vale? Y en la batería de pruebas que se solicitan, pues mira, un PSA muy elevado. Y empezamos a través de ese síndrome constitucional a darnos cuenta de cuál era el problema que había comenzado hace ya mucho tiempo. Esta diapositiva pues ya la hemos visto en algunas de las charlas anteriores de mis compañeros. Lo que quiero sobre todo que se recalque aquí es la importancia de saber que en los estadios premetastásicos de la enfermedad lo normal es que sea asintomática y por ende que no nos demos cuenta de las complicaciones que pudieran estar surgiendo. No así en la enfermedad ya metastásica, en la cual la sintomatología es variada y es importante saber reconocerlo para poder actuar sobre la marcha. Ahora, esta primera parte de la presentación la he dedicado un poquillo a cuáles serían las complicaciones que pasarían normalmente o que podrían ser esperables en el transcurso natural de la enfermedad. Pero quiero detenerme a hablar de algunas poquitas complicaciones de forma específica, porque suelen ser las primeras que el paciente genera mucho agobio, que genera la consulta, que genera las derivaciones, ¿vale? Y dar unas pocas pinceladas al respecto. Sobre la hematuria, por ejemplo, en esta imagen tan bonita en la que se ve el agua de lavar carne y luego una hematuria con coágulos, o tener en cuenta que la hematuria siempre es un signo de alarma y que obliga a una evaluación diagnóstica en todos los casos. No podemos pasar por alto una hematuria. Hay que tener en cuenta numerosas patologías urológicas y nefrológicas independientemente del antecedente oncológico prostático. Es decir, un paciente con un cáncer de próstata que tenga una hematuria
no podemos atribuirle exclusivamente al cáncer de próstata, no. Ese paciente puede tener litiasis, puede tener tumores vesicales, puede tener una serie de patologías adicionales que condicionen ese sangrado. Para ello, por la historia clínica completa, conocer el antecedente oncológico, conocer el antecedente de tratamientos que haya podido haber recibido este paciente, por ejemplo, cáncer de próstata localizado que haya sido detectado en un momento oportuno de la enfermedad, una de las posibilidades de tratamiento, como ya hemos visto, radioterapia. Complicaciones de la radioterapia a largo plazo, cistitis rádica, que genera hematuria en el paciente y genera para nosotros la necesidad de estudiarlo. La exploración física, tensión arterial, inspección de genitales, exploración abdominal, tacto rectal en aquellos pacientes que todavía tienen próstata, ¿vale? ¿Para qué? Para lograr un diagnóstico diferencial. El diagnóstico radiológico siempre nos va a dar mucha información, la ecografía es fundamental y últimamente el uroTAC, que es un TAC especial con una fase de eliminación del contraste por los riñones que nos permite hacer una gráfica perfecta de la vía urinaria y poder saber de dónde puede venir el sangrado que tiene el paciente. Y en última instancia, el diagnóstico endoscópico, que suele ser la cistoscopia, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales los estudios complementarios previos no han tenido ningún hallazgo como tal. ¿Y por qué esto? Pues porque nos podemos encontrar algo como esto, un tumor vesical. O podemos encontrar algo como esto. En esa imagen se ve como a través del meato existe un jet ureteral con sangre, que puede ser secundario a un tumor de vía urinaria alta, a una litiasis, es decir, múltiples patologías que pueden ocasionar ese sangrado independientemente del antecedente oncológico, como hemos comentado. El tratamiento siempre en función de la etiología y de la gravedad que tenga. Requerimiento de ingreso hospitalario en los casos que son necesarios por anemización, aquellos pacientes que necesiten obligatoriamente un sondaje y un lavado continuo, ¿vale? O en última instancia tener que llegar a lo que podemos ver en la imagen, que es una resección transuretral en la cual el objetivo es hemostático, ¿vale? Para poder parar ese sangrado. Entonces, tener en cuenta la hematuria, estas pequeñas pinceladas, y que en el cáncer de próstata no siempre la hematuria va a ser por el cáncer de próstata. Ahora, sobre la uropatía obstructiva, otro de los grandes cuadros que suelen causar las consultas de los pacientes, tanto en atención primaria como en especializada. Tener en cuenta la uropatía obstructiva, que puede ser baja y alta. Baja, lo que todos nosotros conocemos, una retención aguda de orina, y la uropatía obstructiva alta, con la obstrucción de la tubería, de los uréteres. Hablando de la obstrucción alta, tener en cuenta que suele ser secundaria la infiltración y compresión del tramo distal de los uréteres. Esto puede ser o bien por adenopatías, ¿vale? Por una progresión de la enfermedad, o también hay que tener en cuenta el antecedente quirúrgico de una cirugía previa, por ejemplo, una prostatectomía radical, o el antecedente de una radioterapia, que puede generar fibrosis y que origine cierta estenosis en los tramos distales de los uréteres y que eso condicione la uropatía obstructiva. ¿Cuál es la asociación de la uropatía obstructiva y el cáncer de próstata? Por una relación directa. Los estadios localmente avanzados o metastásicos son los que más se relacionan con el desarrollo de la uropatía obstructiva alta, y tener en cuenta que un paciente que lo desarrolla ensombrece claramente el pronóstico del paciente porque nos habla ya de una situación un poquito avanzada. Esta imagen de resonancia que se puede ver es una imagen de un paciente con cáncer de próstata en la cual por compresión a nivel distal por el crecimiento prostático había evidentemente una obstrucción a nivel distal, y todo lo que se ve pues el uréter dilatado y el riñón arriba dilatado con el trazador de la resonancia. Esa es una imagen típica de cualquier libro de urología en la cual podemos ver cómo poco a poco la vía urinaria se va dilatando cuando tiene una obstrucción. Es imprescindible la realización de un buen diagnóstico para considerar si el paciente puede requerir una derivación urinaria o no. Y si la va a requerir, ¿qué derivación urinaria va a ser la que prefiramos en ese paciente? ¿Vale? Tener en cuenta la disminución de la diuresis, los síntomas derivados del fracaso renal agudo, el deterioro progresivo que va a tener la función de los riñones, ¿vale? Y el diagnóstico, que es evidentemente radiológico, algo tan sencillo como una ecografía, y está diagnosticada la uropatía obstructiva. En cuanto a la derivación urinaria, hay dos formas: o bien
un catéter ureteral o bien una nefrostomía percutaria. La imagen que tenemos aquí ejemplifica qué es la nefrostomía percutánea, es simplemente la colocación de un catéter a través de la pared lateral costal del abdomen, ¿vale? Por la cual la orina irá saliendo, y en la siguiente imagen el famoso doble J. ¿Cuál es mejor? Hay estudios que nos dicen que existe un mayor disconfort y clínica irritativa en aquellos pacientes que portan un doble J, ¿vale? Pero no hay una diferencia en cuanto a la calidad de vida global. Lo que sí es verdad es que en enfermedad muy avanzada, en la cual suponemos que esa uropatía obstructiva es secundaria a una obstrucción importante a nivel distal, tal vez la colocación de un catéter doble J que se tiene que colocar en quirófano por vía retrógrada, es decir, por vía uretral, puede ser complicado o generar mayores complicaciones que un aporte beneficioso como tal. Entonces, tal vez en esos pacientes, la mejor posibilidad que tengamos para realizar la derivación urinaria sea una nefrostomía. Más sencillo para el paciente en cuanto al tema de los cambios, no tiene que pasar por quirófano para hacer un recambio del catéter, ¿vale? Y salvo complicaciones como dolor o hematuria, sangrado a través del catéter, suele ser bastante bien tolerado. Ahora, sobre lo que hablábamos del otro tipo de obstrucción, de la obstrucción baja, la retención aguda de orina. En la imagen se puede ver perfectamente un globo vesical que en la descripción del libro que lo tomé se describían 3 litros de orina que se habían drenado cuando se colocó el catéter. Es la urgencia urológica más común, múltiples etiologías, desde una infección hasta tumores. Hay que tener en cuenta que el vaciamiento de la vejiga no solamente la podemos hacer por vía uretral, también se puede hacer por vía suprapúbica en aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación para sondaje o en aquellos pacientes en los cuales el sondaje uretral ha sido muy complicado y existe el riesgo de generar una falsa vía, uretrorragia, etc. La típica imagen esquematizada de cómo queda la sonda colocada por vía uretral, ¿vale? Y tener en cuenta que el drenaje suprapúbico presenta menos riesgo de complicaciones infecciosas y menos riesgo de estenosis uretral porque no generamos daño en la uretra. Evidentemente, este es un procedimiento que lo tenemos que hacer bajo control escópico, normalmente bajo control con ecografía. La tenemos que hacer en un ambiente estéril, no necesariamente un quirófano, y tiene que ser colocado por una persona que sepa colocarlo. Cuando tenemos una retención aguda de orina en un paciente, independientemente de que tenga cáncer de próstata o no, pues siempre lo recomendado va a ser el inicio de tratamiento con bloqueantes alfa. Normalmente los pacientes con cáncer de próstata ya tienen algún tipo de tratamiento de este tipo, y podría estar indicado también el tratamiento con inhibidores de la alfa-5 reductasa como finasteride o utasteride. En el mismo caso, suelen ser pacientes que ya tienen este tratamiento puesto, ¿vale? Tratamiento conjunto con antibióticos si es que el caso lo amerita, y un tratamiento quirúrgico definitivo si existe una mala respuesta al tratamiento. No es raro el caso de un paciente con cáncer de próstata que ya ha sido tratado en años previos, que a posterior, durante su evolución, genera, por ejemplo, alteraciones todavía de crecimiento prostático, esto en pacientes que han sido tratados con radioterapia, por ejemplo, y que tienen que hacerse una cirugía para eliminar la mayor cantidad de volumen prostático para que puedan orinar bien, ¿vale? Diferente es la complicación cuando existe una esclerosis de la celda del cuello en pacientes que han sido operados de una prostatectomía radical. Es diferente, pero puede generar también lo mismo, que es una retención aguda de orina, y el tratamiento puede ser quirúrgico, en el cual tenemos que hacer pequeños cortes a ese nivel para que nuevamente la tubería se vuelva a ensanchar, se vuelva a abrir. Y ahora hablar un poquito de algo que tiene mucha repercusión actualmente, sobre todo con los tratamientos de última línea que han estado saliendo en los últimos años, que son los eventos óseos relacionados con los tratamientos, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen algunos factores contribuyentes en el paciente que tiene un cáncer de próstata para que tenga eventos óseos. ¿Cuáles son esos factores? Lo primero, la terapia de deprivación androgénica. Sabemos que el cáncer de próstata, como se suele explicar a los pacientes, es un tumor que se alimenta de la hormona masculina. Y uno de los tratamientos en las enfermedades avanzadas es precisamente la terapia de deprivación androgénica, quitarle ese alimento al cáncer de próstata
para poder dejarlo controlado, ya no curado, como decía Santi en su presentación. Todos estos tratamientos generan un aumento en la resorción ósea. Por eso, estos factores contribuyentes para que existan estos eventos óseos. La edad avanzada de los pacientes, simplemente por la edad, se puede ir perdiendo parte de la masa ósea cada año. Y la enfermedad metastásica del hueso. El cáncer de próstata es un cáncer que, con cierta afinidad, genera metástasis en los huesos. Existe una relación muy clara con la terapia de deprivación androgénica por la disminución de la densidad mineral ósea, que es lo que ya había comentado, un incremento de la resorción ósea que reduce la mineralización e incrementa el riesgo de una fractura patológica, ¿vale? Estimando que 1 de cada 4 varones con cáncer de próstata mayores de 50 años en tratamiento hormonal presentará un evento esquelético. ¿A qué le llamamos un evento esquelético? Fractura patológica, necesidad de cirugía o radioterapia urgente o compresión medular. Tener en cuenta este dato. 1 de cada 4 varones con cáncer de próstata mayores de 50 años en tratamiento hormonal. Es decir, que es algo más frecuente de lo que nosotros esperaríamos. Y también tener en cuenta que la tasa de fracturas por osteoporosis en los pacientes que tienen cáncer de próstata se encuentra entre el 5 y el 40%. Esta es una imagen representativa también de un paciente que tiene cáncer de próstata en la que se puede ver perfectamente la fractura patológica. ¿Qué hacemos nosotros habitualmente en la consulta? Es obligatorio, es mandatorio que nosotros hagamos un esquema de salud ósea en estos pacientes. Es recomendable que un paciente que va a empezar un tratamiento de deprivación androgénica tenga una evaluación ósea e inclusive la recomendación de una densitometría y si es necesario utilizar algoritmos como este, que es el algoritmo FRAX, ¿vale? Para saber qué paciente puede tener un riesgo mayor de tener fracturas patológicas o de tener algún evento óseo y cuál va a ser el paciente que nosotros tendremos que estar pendientes para o bien repetir pruebas, como por ejemplo una densitometría, o bien directamente pensar en un tratamiento antirresortivo, ¿vale? Son herramientas ya de las consultas un poquillo más especializadas de cáncer de próstata, de oncología, pero que son muy útiles para poder hacer la evaluación completa de estos pacientes. Ya para terminar, vuelvo a poner esta diapositiva que al inicio nos lo presentó el doctor Delgado, para tener en cuenta que el cáncer de próstata desde 1970 hasta ahora, 2021, ha evolucionado de una forma increíble. Y sobre todo en estos últimos 10 años ha habido un tirón muy grande en cuanto a los tratamientos para los pacientes que tienen una enfermedad avanzada, que antes teníamos pocas posibilidades de tratamiento y ahora tenemos un arsenal importante con el que podemos darles un tratamiento que mejore su calidad de vida. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Porque el cáncer de próstata es una patología con múltiples formas de presentación. Independientemente de esas formas de presentación, tenemos que saber cuáles pueden ser los síntomas que son secundarios a las complicaciones que el paciente va teniendo, la importancia de saber reconocer esos síntomas y las complicaciones derivadas en cada etapa de la enfermedad y que el tratamiento y el seguimiento tiene que ser multidisciplinar. Desde el primer momento en el que el paciente llega a la consulta de atención primaria, luego pasa por urología, lo normal es que urología de ese paciente nunca se desentienda, y la importancia de los servicios de radioterapia y de oncología, porque estos pacientes necesitan tratamientos complementarios importantes, seguimiento por más de una especialidad, y tenemos que ser un equipo para que el tratamiento de estos pacientes sea completo y podamos ofertarles las mejores posibilidades de tratamiento y mejorar lo que todos queremos mejorar, que es su calidad de vida. Sin nada, agradecer a todos por seguir conectados, a Janssen y a Ipsen por su colaboración y agradecer a todos por prestarme atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanjo. La presentación es estupenda, la verdad que ha quedado todo muy claro. Había varias preguntas, pero mis compañeros urólogos están respondiéndolas a ellos mismos, se les están mandando las respuestas, pero voy a decirlas por aquí para que la gente que no haya... porque pueden ser interesantes para que la gente los conozca.
Hay una pregunta que dice, ¿cómo manejáis la ansiedad del paciente con la obsesión del PSA? Algo habéis comentado de la obsesión del PSA y de la ansiedad, tanto Irache, Santiago. No sé si queréis decir algo de ello. Pues bueno, vamos a ver, el tema eso depende mucho del perfil, digamos, del paciente, ¿no? Hay gente que es más obsesiva, digamos, y menos. Pero en general, yo intento, digamos, darle la importancia justa intento focalizar la atención pues, en otra tema. Por ejemplo, en la resonancia o depende de cómo el paciente valore, pero yo intento quitarle un poco de hierro al asunto del PSA y, digamos, dependiendo del tipo de paciente, de personalidad que tenga, pues guardar un poco ahí no trasladarle, digamos, la importancia del PSA, porque es una prueba que ellos tienen mucha capacidad de solicitar al médico de atención primaria o, digamos, de generar presión para que se lo repitan. Y en ese sentido, pues es verdad que hay gente que es muy difícil de manejar, esa ansiedad. Por lo demás, hay otra gente que sí que es más fácil transmitirle cierto grado de tranquilidad, pero sí puede ser un punto complejo de manejar. Vale. Nos preguntan también, ¿en la hormonoterapia hacéis algún tipo de cuidado óseo? La mayoría de los pacientes que veo apenas tienen calcio, bifosfonato, etcétera. ¿Qué decís? Pues eso es... Sí, ahora tú directo de cara. ¿Perdón? Desde mi punto de vista, claramente mejorable, digamos, la valoración ósea de este tipo de pacientes. No sé por qué motivo, pero nosotros no vemos demasiada fractura y probablemente por eso no le damos la importancia que encontramos que se da en otros centros o es verdad que sí que se intenta en algunas ocasiones cuando hay pacientes que vemos que pudieran tener más fragilidad, pero desde mi punto de vista claramente hay un manejo algo pobre en ese sentido de este paciente. Nosotros, por ejemplo, es algo que tenemos muy institucionalizado en el cáncer de mama, que también tiene un comportamiento similar al cáncer de próstata y que se va a la primera de las opciones de la metástasis suele ser a nivel óseo. Y sí que tenemos en mujeres siempre tenemos muy establecido calcio, bifosfonato, tanto el Zometa, ácido zoledrónico o como el denosumab, que son los que más ponemos. Cierto es que cuando ya llegamos a los pacientes a nivel de próstata, llegan muy avanzados y suelen ser pacientes muy mayores que tienen mucha patología dental y que es complicado poner los bifosfonatos en ese sentido por los efectos secundarios que hacen de la osteonecrosis mandibulares. Ahora el denosumab con la insuficiencia renal, pues luego, pero sí que lo estamos intentando, ¿vale? Desde el punto de vista de oncología, sí que intentamos poner esos bifosfonatos, que también requieren un hospital de día, que también requieren unos cuidados, que también en neurología, en estadios más tempranos, pues es más complicado de hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso tenemos el comité y lo mejoraremos. Pues buena aportación. Otra pregunta. Complicación que deberíamos estar más alerta. ¿Qué podemos hacer? Dicen, últimamente se han diagnosticado pacientes de metástasis de inicio bastante jóvenes. A ver, afortunadamente el diagnóstico de aquellos pacientes que de inicio debutan con una metástasis es en un porcentaje pequeño, ¿no? Afortunadamente. Lo importante en esos pacientes cuando se diagnostica ya en una enfermedad metastásica es el diagnóstico anatomopatológico lo antes posible, lo más rápido posible, y luego con los estudios complementarios que podemos hacer para conocer la extensión de la enfermedad, intentar elegir cuál va a ser el tratamiento más indicado para ese paciente, porque obligatoriamente va a requerir un tratamiento sistémico. Con cualquiera de las terapias que tenemos ahora disponibles, tanto antiandrógenos, quimioterapia, lo que tengamos a disposición
en función del caso que se presente. Y luego, pues claro, estos pacientes, la importancia nuevamente del comité, de la atención multidisciplinar. Cada paciente es un mundo diferente. El tratamiento que le puede servir a uno no le va a servir a otro. Y hay pacientes que todavía se pueden beneficiar de terapias diversas, pero aquellos pacientes que ya se van diagnosticando en la etapa como un debut metastásico, o al menos tener la tranquilidad de que la situación ahora, con la cantidad de tratamientos que tenemos, nos permiten darle tratamiento a ese paciente. No es una situación de desahucio, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que nos obliga a nosotros, sobre todo, a hacer el diagnóstico y los estudios de extensión lo antes posible para poder iniciar el tratamiento que requiera lo más pronto posible. Gracias, Juanjo. Yo, para terminar, como ya estamos llegando ya a la hora, quería hacer un mini resumen o un mensaje para llevar a casa de todo lo que habéis contado. Hay cosas que me han llamado la atención, porque desde el punto de vista urológico siempre puede ser distinto desde el punto de vista oncológico nuestro, pero yo creo que siempre llegamos al mismo punto, que es el tratamiento del paciente, y creo que estamos en la misma sintonía. En cuanto a la presentación de Santiago, recalcar el PSA, que el PSA es algo que no sabría si decir si es bueno o malo. Es bueno para unas cosas, pero malo para otras. Nos ayuda y muchas veces pues, esa ansiedad hace que el paciente no vaya bien. Pero bueno, es una herramienta muy útil que nos ayuda bastante. La supervivencia del paciente es igual a un diagnóstico precoz. Eso ha quedado muy claro por el doctor Moreno, que en cuanto antes lo hagamos, antes diagnostiquemos, mejor evolución va a tener el paciente, que la edad es el principal factor de riesgo y que la enfermedad puede ser curable si está localizada o localmente avanzada, y aunque no sea curable, lo que debe de quedar claro es que la enfermedad localmente avanzada y la enfermedad metastásica puede tener un largo superviviente, puede ser un paciente con una calidad de vida gracias a los tratamientos que tenemos ahora mismo. Que tenemos muchos efectos secundarios, pero que son bastante llevaderos. Que es importante cuándo elegir el tratamiento y qué elegir. Hay que darle su oportunidad de la ventana terapéutica a todos los tratamientos. Cómo hemos extrapolado la resonancia a la próstata, cómo el BRAF del cáncer de mama ahora se convierte en PRAF en el cáncer de próstata, que lo que ha hecho es que ese sobrediagnóstico del cáncer como en el cáncer de mama, pues nos ayude. Y que hay un punto de inflexión en esa gráfica que habéis puesto los dos, esa gráfica que hay un punto en el del punto de curabilidad o no curabilidad, pero como vuelvo a decir, ese punto de curabilidad pues va a decir vamos a curar o vamos a mantener y vamos a controlar la enfermedad, ¿no? Esa cronicidad de la enfermedad que nos va a dar mucho juego en los pacientes gracias a todos los tratamientos que estamos teniendo. Y como soy oncólogo, también tengo que hablar de mi libro un poco, la quimioterapia. Yo creo que a partir de ahora, y ahora que no me escuchan mis compañeros oncólogos, solo hay aquí urólogos y médicos de familia, creo que la enfermedad de la próstata se debe de convertir y los tratamientos en supervivencia libre de quimioterapia. Es decir, vamos a ver cuánto vamos a ser capaces de evitar la quimioterapia, cuánto tiempo vamos a ser capaces hasta que sea ya la última opción. Aunque hay algunos pacientes, no cabe decirlo, que la quimioterapia al principio puede ayudarle. Pero vamos a intentar retrasar la quimioterapia lo máximo posible. Y no me quiero enrollar más, simplemente Irache me ha quedado claro, ha estado hablando de que hay varios tratamientos, que son los tratamientos de curabilidad, tanto vigilancia activa, observación, prostatectomía, braquiterapia, radioterapia. ¿Cuándo elegir uno u otro? Pues esa es ahí no entramos nosotros, pero sí cuando elegir una prostatectomía, una radioterapia o una braquiterapia.
Y estos son los tratamientos de la enfermedad curable y otra vez ese punto de inflexión que nos va a marcar un poquito la evolución del paciente. Y cuanto a Juanjo, y la conexión con el médico de familia, urología puede ser ese PSA, esa importancia del PSA, tanto en pacientes asintomáticos, en pacientes sintomáticos o en pacientes con complicaciones metastásicas, el PSA nos va a dar mucha información, ¿no? En cuanto a la urgencia, metastásica, síndrome de compresión medular, tiene que ser derivado rápidamente a urgencia. La hematuria hay que darle mucha importancia, no podemos decir, habrá sido un... No, hay que darle la importancia que merece y siempre hay creo que hay que buscar ese origen. Puede ser algo de una piedra o cualquier cosa, pero bueno, hay que descartarlo. La retención aguda de orina y los eventos óseos, que son lo importante, los que muchas veces limitan la calidad de vida del paciente, los que podemos evitar. Y yo creo que así podemos resumir un poquito. Si tenéis algo más que decir, y si no, agradeceros la revisión que habéis hecho. Espero que la relación oncología-urología siempre sea igual y que ahora que se añade medicina de familia, que estamos dispuestos a ayudar o ayudarnos entre todos por el bien del paciente. Muchas gracias a todos. Igualmente. Gracias. Pues damos por finalizada la sesión y que gane el Sevilla, Santiago. Hasta luego. Hasta luego. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Juanjo, Irache. Gracias, hasta Adiós. otra. Buenas noches. Buenas noches.